Centro Cristiano Amigos. Pues ya se podía ella seguir predicando, ¿verdad que sí? Yo digo, ya está ungida, ya predica, yo hago el llamado y terminamos. Pero dice Omar que le toca mañana. Es una bendición saludarles y ver que la familia está creciendo y se mantiene firme, constante en el Señor. ¿Pueden darse un aplauso ustedes mismos? Y es verdad lo que nos decía Omar, si las familias de Dios, ¿las familias de quién? No podemos permanecer unidas, ¿qué testimonio daremos al mundo? Así que uno de los retos no es solamente perseverar en la fe, sino mantener y guardar la unidad. Porque Jesús dijo que hay una gloria que Él nos dio para ser uno. La gloria que tú y yo tenemos, se las doy a ellos para que sean uno. Y cuando nosotros podemos entender que la unidad es un factor de avivamiento, la unidad es un factor de testimonio, la unidad es un factor de manifestar la verdad, entonces aprendemos a cuidar y guardar la unidad. Cuando conocemos a Cristo, Él nos introduce o nos bautiza en un solo cuerpo, y es tarea nuestra guardar la unidad que el Espíritu Santo ya nos dio. Y de esa manera es más poderoso el arma de la unidad que un montón de actos proféticos. Yo creo en los actos proféticos, tienen su lugar, pero el mantenernos unidos, el vencer los obstáculos, perdonarnos, alentarnos y animarnos es poderoso. Así que es impresionante que vuelvan a estar unidos. Yo estuve en una de las reuniones que hubo, no sé si fue la primera o alguna anterior, Omar, y celebro que puedan volverse a unir como familia ministerial. Les bendecimos y les animamos a perseverar en la dirección que Dios les ha enviado. Y me da mucho gusto estar aquí con mi esposa. Yo creo que algo va a pasar, porque el que salga ella conmigo, yo con ella, es sobrenatural. Hay tanta ocupación, yo no hice nada, tanta ocupación que ella tiene que atender unos asuntos de la obra y yo otros, y los hijos también. Todavía tenemos 2 hijos viviendo en casa, y aunque son más grandecitos, siempre un padre va a estar cuidando a los hijos, o una madre. Y hace unos años nos pusimos de acuerdo y me dijo, tú vas a salir y yo me voy a quedar. Y me dijo, ¿te quedó claro? Dije, pues vamos a orar. No, ya oré. Ok, entonces vamos a hacerlo así. Y también nuestros pastores nos aconsejaron, ¿va? Entonces Angélica ha pagado un precio por estar en casa, y los que la conocen, es dificilísimo realmente que salga solo bajo la dirección de Dios, y que salgamos juntos, pues se lo concedió Dios a Omar porque lo ama. A mí me gusta que mi esposa salga porque casi nunca la oigo compartir. Ella comparte cuando no estoy, y tengo que decir que muchos de mis mensajes me los ha dado Dios a través de ella. Lo que Dios le da a ella y predica, yo digo, eso está bueno, déjame sacar 3 mensajes de ahí. Y digo, somos uno. Si se lo da a ella, me lo dio a mí el Señor, ¿o no? Yo le digo, no te repeles, nena, te lo dio a ti, me lo da a mí. Tú puedes fusilarte todos los que yo he compartido, ¿no? Ella predica mejor que yo, la van a escuchar mañana. Y bueno, no estamos en competencia, lo bueno es que yo le enseñé, aleluya. Te amo, nena. Pero también estoy muy contento porque está aquí mi excelentísimo e ilustrísimo amigo, el doctor Ofir Peña, que es impresionante escuchar la palabra a través de él. Toda la vida me deleito cuando él comparte la palabra, y ya creo que él me respeta porque predicaba así y ya predica más despacio, gloria a Dios. Digo, yo no puedo tomarte notas, Sofía. Se me hace que es una estrategia para que no tome tus notas y no me fusile ningún mensaje. Pero ya por lo menos cuando va a León es más pausado. Y a Chava lo conozco de hace añales, ¿va? Y pasamos juntos la batalla del cáncer, que Dios le dio la victoria, y para mí es una alegría, súper alegría verlo aquí. Él es un campeón del Señor, peleó y tomó la victoria de Cristo, y aquí está con nosotros. Le damos la gloria al Señor.
Muy bien, como me dijeron que me iban a dar el tiempo, y cuéntame desde ahorita, todo lo anterior no vale. Fueron saludos y todo lo demás. ¿Qué me dio Dios para compartir con ustedes? Hay una palabra que ha estado atrapando mi corazón sobre la necesidad de permanecer fervientes en Dios. ¿Sobre la qué? He encontrado un pasaje de la Biblia que me ha ratificado cosas que yo conocía, pero me las ha hecho más profundas y me ha enseñado cosas nuevas. Y este pasaje está en el primer libro de los Reyes, capítulo 18, donde el profeta Elías llama a los profetas de Baal a un como duelo espiritual. Y no sé si lo recuerden algunos, muchos pastores, muchos líderes presentes. Y Elías concluye diciendo en una frase: el que responda, el Dios que responda por medio de fuego, en capítulo 18, verso 23, ese será el Dios verdadero. Y esa frase, el Dios que responda por medio de fuego será el Dios verdadero, me ha atrapado. Y toda la historia que está en el capítulo 18, que es amplia, y el contexto de la misma, hemos estado compartiendo de estas verdades en una serie que he titulado Altares Encendidos durante 3 meses, vamos para 4. Y todas las conferencias, las enseñanzas en Trigo y Miel han estado permeadas por esta verdad. Dios quiere que el altar de tu corazón, donde Él es adorado como el único Dios, permanezca encendido y el fuego no se apague. ¿Alguien aquí le puede dar un aplauso a Dios? Así que quiero invitarles a abrir su Biblia conmigo, por favor, o prenderla, si que es diferente, en ir al capítulo 18 del primer libro de los Reyes. Y quisiera invitarles a leer de los versos 30 al 35, bueno, del 30 al 39. 30 al 39 del primer libro de Reyes 18. Dice así, yo lo haré en voz alta y le pido que me siga, por favor. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acérquense a mí. Y todo el pueblo se le acercó y él arregló el altar del Señor que estaba arruinado. Diga: arregló el altar que estaba arruinado. Dígale a su vecino con una mirada penetrante: tal vez necesitas arreglar el altar que está arruinado. Si tiene un pastor cerca, dígale: siervito del Señor. Creo que algunos necesitan arreglar el altar que está arruinado. ¿Cómo lo arregló? Dice el verso 31. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra por Dios, diciendo: Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre del Señor. Luego hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano de cierta profundidad. Luego preparó leña y cortó el buey con B, no con H, ¿sí me entiende? Un animal, el esposo de la vaca, el buey. Lo cortó en pedazos y puso los pedazos, el animal partido, sobre leña. Y entonces dijo: llenen 4 cántaros de agua y derrámenla sobre el holocausto y sobre la leña. Y luego dijo: háganlo otra vez. Y otra vez derramaron 4 cántaros de agua. Y dijo aún: háganlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez, de manera que ya era una inundación. Había puesto una zanja de cierta profundidad, pero el agua corría alrededor del altar y se había llenado de agua la zanja. Entonces en el verso 37, ahí terminamos en el 35, sí. En el verso 37 dice que él clama al Señor y dice: respóndeme, Señor, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, Señor, eres el Dios verdadero y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Dios, consumió el holocausto,
la leña, las piedras, el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viendo esta manifestación divina, sobrenatural, todo el pueblo se postró y dijo y reconoció: el Señor es el Dios verdadero, el Señor es el Dios verdadero. ¿Alguien puede dar un aplauso a Dios por esta porción de la Biblia? ¡Qué impresionante! El contexto enseña que el pueblo de Dios se está apartando del Señor poco a poco. ¿Cómo se está apartando del Señor? Jezabel, la esposa del rey Acab, ha motivado, ha influido en el corazón de su esposo para que permita la adoración a los Baales. Jezabel es la princesa, es la hija del rey de Sidón, una ciudad marítima muy próspera, conocida en la historia universal como los fenicios. La famosa alianza marítima y comercial llamada los fenicios ocupaba varias ciudades marítimas en la costa del Mediterráneo, en el Oriente Medio, lo que hoy se conocería como Israel. Ahí estaba Tiro, ahí estaba Sidón, ahí estaban otras palabras y otras ciudades, y eran ciudades muy prósperas. Y la hija del rey de Sidón era esta princesa llamada Jezabel, con la cual Acab se casó. Y la palabra de Dios, o la ley de Dios, el Dios que había formado a la nación de Israel, había dicho que no entregaran sus hijos para casarse con las hijas de las naciones vecinas, ni dieran sus hijas en casamiento con los hijos. Y específicamente Dios decía: no sea que los lleven a adorar a sus dioses y se aparten de mí. Es interesante comentar lo siguiente: Acab es el primer rey en Israel que toma una esposa de otro país, de otra nación vecina, violando directamente los principios que Dios había establecido. Y algo importante para evitar una crisis en la iglesia es cuidar las alianzas que haces. 1, 2, 3. Una mala alianza hizo que el pueblo de Dios se empezara a desviar de adorar a Dios. Ellos tenían la influencia de sus vecinos constantemente, con los que comerciaban, tenían que salir, tenían que comprar, vender, los rodeaban. Pero una cosa es que tienes una influencia ahí porque son tus vecinos, y otra cosa es que los metiste hasta la cocina. Te casaste con Jezabel, en el caso de Acab. Y nadie puede reclamarle a Dios una sequía si hizo una alianza incorrecta. Como consecuencia se cerró el cielo. Y Acab, porque fue Elías el que dijo: no lloverá de nuevo sobre la tierra hasta que yo lo diga. Y Acab creyó que Elías había cerrado el cielo. Y un día logra Acab tomar a Elías o hablar con Elías frente a frente, y le dice: tú que turbas a Israel. Y Elías dice: no. El que turba a Israel eres tú. Tú que hiciste una alianza incorrecta con una princesa sidonia, y ella ha afectado tu corazón de tal manera que permitiste la adoración a Baal en el territorio del Señor, y le has permitido construir templos para sus dioses Baal. Y la historia es de que la iglesia empieza a adorar a Dios. No dejan de adorar a Dios, pero adoran a otros dioses. Y sí dije iglesia. La palabra iglesia no aparece en el Antiguo Testamento, pero el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, los hijos de Dios representan la iglesia del Nuevo Testamento. Así que este escenario es como si hoy en día en una iglesia cristiana, permítame por favor, discúlpeme la comparación, se alquilara un localito que da a la calle para un bar o un table. ¡Áigole! Uno dice como que los giros no son compatibles. Está bien que danzamos, pero no así, ¿verdad? Sería una cosa incomprensible, o sea, no sería lógico. Pero es todavía más profundo. Jezabel ejerce tal influencia que empiezan a perseguir a los profetas de Dios, a los que publican, hablan la palabra.
Y los empiezan a silenciar hasta el momento que un día Elías cree que es el único que quedó. Y él le dice a Dios: ay, esa mujer Jezabel busca acabar conmigo. Tú sabes que soy el único que queda. Y le dijo Dios: bájale 3 rayitas, por favor, Eli. Eli, bájale. Hay 7,000 cuyas rodillas no se han doblado y sus bocas no han besado a los Baal. Porque Dios siempre tiene un remanente. Aunque tú te creas el único fiel, el único santo, dice Dios, no, hay algunos otros. Pero es cierto, la vieja bruja esa te quiere matar. Jezabel es un espíritu. Aunque era una persona en ese momento, representa un espíritu, porque en el Nuevo Testamento, en los mensajes de Jesús a las iglesias de Apocalipsis, en el capítulo 2 y capítulo 3, las iglesias del Asia Menor, le dice a una de esas iglesias: pero tengo contra ti que toleras a esa mujer. Uno dice: hombre, sobrevivió un montón de tiempo. No, no es la misma, no es la misma. Es un espíritu que mata lo profético y se mete a las iglesias, principalmente por mujeres, pero también hay algunos hombres que se les da el jezabelazo. Eso está pasando en la iglesia mexicana. Eso puede pasar aquí y en sus iglesias, donde el pueblo no deja de adorar a Dios, se reúne, se congrega para adorar a Dios, pero de pronto tiene altares a otros. No, pastor, no, de veras que yo ya dejé eso. Antes yo adoraba imágenes, estatuas que no eran Dios. No, la idolatría en esencia no es adorar la imagen del sol, de la luna, de un animal, o una estatua de yeso, o un cuadro que evoca una escena cristiana. La idolatría en esencia es poner un valor o una persona o algún otro objetivo primero que Dios. Cuando una persona cristiana, comprada, lavada por la sangre de Cristo, porque Él no solo nos lavó con su sangre de nuestros pecados, nos compró. ¿Nos qué? Él pagó con su sangre y ahora le pertenecemos. Y tenemos el Espíritu Santo que pone un sello en nuestra vida y dice: propiedad del cielo. Denle un aplauso al Señor. Son las arras de nuestra herencia, el sello del Espíritu Santo. Entonces es incongruente que un cristiano verdadero, diga un cristiano verdadero, no uno de nombre, sino uno de verdad, no tenga a Dios en primer lugar. Cuando por cualquier razón desplazamos a Dios del primer lugar en nuestra vida, algo más ocupó. Entonces hay idolatría en tu vida. Aunque te sepas todos los cantos, vengas a todas las reuniones y seas director de 3 o 4 ministerios. 1, 2, 3. Ahora, esto ya lo prediqué yo en León. Ya se lo dije a nuestra congregación: bola de idólatras. Ay, padre. Discúlpeme, se me quedaron algunas mañas porque fui monaguillo en el pasado. Y les dije con amor: si tú estás aquí es porque amas a Dios. Dale un aplauso al Señor. Si tú estás aquí es porque amas a Dios. Y eso está bien, pero tendrás otras prioridades aparte de Dios. Y tú dices: no, pastor, yo estoy aquí. Pues no sé. Tal vez en un momento de estrechez económica tú tienes que darle o le buscas dar prioridad a tu trabajo para pagar o salir adelante. Y en el momento en que Dios pasa a ser segundo lugar, tú y yo lo podemos poner en segundo lugar, pero Dios no ocupa el segundo lugar. Dios quiere ocupar solo el primer lugar o ninguno. O lo tienes en primer lugar o no está en un lugar en tu vida. Ahora, la pandemia sacó a relucir el cobre. Caras vemos, congregarse no sabemos. Y quédate en casa, y ustedes se quedaron hasta más de la cuenta. Pero bueno, Dios aquí estaba obrando. El pastor los dejó en su casa más de la cuenta porque estaban construyendo este edificio, si no, no alcanzaban. Y eso fue un milagro de milagros, grande, grande. ¿Alguien le puede dar gracias a Dios? Pero ya lo acabamos de construir, regresa.
Y todas las iglesias en el mundo, todas las iglesias cristianas en el mundo pasaron por este fenómeno. El estimado, el resultado es que 1/4 parte de los asistentes a las iglesias, un 25%, dejó de congregarse en todo el mundo. Hay excepciones según las iglesias locales, porque ya no es prioridad Dios en sus vidas. Les estoy hablando. El que no se congrega el domingo, yo sé, no es pecado. Yo vengo de la iglesia católica donde faltar el domingo a misa es pecado. Aquí no, digan gracias a Dios. Pero eso no significa que entonces no vengas, brother, no manches. Porque la Biblia sí dice, no dejando de, como algunos, menos dejar de congregarse cuando ves que el retorno de Jesús se acerca. Y ahora familias enteras, personas que se habían congregado sin falta los domingos, ahora es una opción si van o no van. ¿Cómo ves? ¿Vamos o no? ¿Qué les pasa? El domingo no es tu día de descanso. Creo que se te olvidó leer la Biblia. Es el día del Señor. No es tu día de descanso. Que te den ese día de descanso, ok, pero primero es día del Señor. Y es el primer día de la semana. No la semana tal vez laboral, pero la semana. Y si tú le das el primer día o las primicias de algo al Señor, Él redime, santifica el resto. Buscamos al Señor el primer día y Él redime el resto. Es una bendición. Buscamos al Señor el primer día de la semana porque Él resucitó un primer día de la semana. Y celebramos que Él ha vencido la muerte. Y la muerte que nos tenía prisioneros fue vencida por el poder de Cristo cuando le conocimos y le reconocimos. ¿Alguien puede dar gracias a Dios? Pero los resultados o las consecuencias post-COVID es que ahora líderes de nuestro ministerio, líderes que nunca faltaron los domingos y que si faltaban era porque estaban enfermos. Y no soy legalista con esto del domingo, discúlpame. Es como un termómetro para mostrarte que entró un relajamiento y una actitud de poner a Dios en un lugar importante, pero no en el primero. Y la gente dice, no puedo ir, pastor, porque me enfermé. Y ahora pues quédate en casa. No, ven porque aquí vamos a orar para que sanes. Antes eso era. Si estoy enfermo me congregaba para que y sanaba. Ahora estoy enfermo y no me meto a ninguno. No vengas y todo. No, sí, quédate. Lo entiendo, hay personas que tienen esa instrucción por sus médicos o que realmente son muy vulnerables. Sí lo entiendo. Pero ahora cualquiera se queda en casa. Ahora llega tu familia en domingo. Bueno, pastor, yo venía ya para acá, pero ¿qué cree? ¿Qué? Pues que cuando ya salí, que llega mi tía Petrita, que tiene los ojos verdes, verde dólar de los United, viene de Oklahoma. Ay, mijo, pues hoy vengo a saludar. Dios te la mandó para que la lleves a la congregación, conozca a Cristo y se entregue a Él. No, pues es que llegó la tía Petra y me tuve que quedar a atenderla. Ah, no. Tía Petra, vámonos a la congre. Ay, mijito, fíjate que me duelen los callos, que no sé qué. Tía, aquí están las llaves. Entre, desayune a las 3 de la tarde, 2 de la tarde, regreso y comemos a gusto. Ahora hay un montón de pretextos. Y escuche, menospreciar el día del Señor es pecado. Ahí se las dejo, no es mi tema. Sigamos adelante. Es en este relajamiento donde el pueblo de Dios adora al Señor, pero también a los Baales, que Dios levanta una voz profética diciendo: escojan en su corazón quién es el Dios verdadero. Si Dios, el Señor, el Dios de Abraham, dice aquí Jacob, es el Dios verdadero, honrenlo a Él. Y si Baal es el Dios verdadero, adórenlo a Él. Escojan. Y dice la Biblia que cuando Elías lanza este reto, nadie responde. Diga indecisión en asuntos trascendentes o en verdades
trascendente. Y hoy la iglesia está callando ante la verdad que siempre ha estado en la Biblia sobre el matrimonio, sobre los géneros, sobre la familia. Y hay iglesias y viene la tendencia donde van a callar. Y aunque la voz profética diga, tienen que escoger cuál es el Dios verdadero. Y si este es el Dios verdadero, amen la verdad, caminen en esa verdad. Y si este otro ustedes consideran que es el Dios verdadero, pues órale, llégale. Pero el pueblo no se decidía. Diga indecisión. Diga una actitud de los últimos tiempos para que el amor se enfríe. Tampoco digo que ataquemos, tampoco digo que gritemos, ofendamos y condenemos, pero no podemos estar indecisos sobre la verdad. La verdad es una, ha sido una, está en la Biblia y ahí está. Y nosotros amamos la verdad, caminamos en la verdad y creemos en la verdad. Denle un fuerte aplauso al Señor. Y Elías no logra que el pueblo reaccione y decida por Dios hasta que el Espíritu Santo, diga, el Espíritu Santo lo guía a decir, bueno, ofrezcamos sacrificios, que vengan los profetas de Baal y ellos van a montar un altar igual que yo, vamos a poner un animal preparado adecuadamente para ser ofrecido y vamos a poner la leña, pero ningún fuego abajo en el altar para que encienda el sacrificio. Y vamos a clamar a nuestro Dios. Yo clamaré al Señor, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Ustedes clamarán a sus Baales y el Dios que responda, ese será el Dios verdadero. La escritura es clara y no la podemos saltar. Dice que en los postreros días el amor de muchos por haberse en la iglesia, no en el mundo. En el mundo siempre se ha multiplicado la maldad, como en los días de Noé, hasta que llegó un momento que fue al límite. Se va a multiplicar la maldad en la iglesia. Y el amor de muchos y el enfriamiento del amor es la pérdida de fuego, la pérdida de pasión, la pérdida de entusiasmo, la pérdida de fervor. Porque la iglesia cristiana comenzó en fuego. Cuando el Espíritu Santo vino en Hechos capítulo 2 sobre los que estaban en el aposento alto y sopló el Espíritu Santo y fueron llenos, se les aparecieron lenguas o pequeñas flamas repartidas como de el fuego, la pasión, la visitación verdadera de Dios es parte del cristianismo auténtico. Y cuando este fuego mengua, baja o desaparece, hay un problema en la iglesia. La ley del fuego en Levítico capítulo 6 dice: y el fuego que arde en el altar jamás se apagará. Alguien dele un aplauso al Señor. Cuando Jesús resucitado da mensaje a las iglesias de Asia en Apocalipsis, felicita a la iglesia de Éfeso por 7 cosas. 7 cosas. Cuando le está diciendo, tú has hecho esto, tú eres perseverante, tú no aguantas a los falsos estos, yo digo, pues les va a dar un premio, les va a dar la medalla. Pero tengo contra ti. Y le dice, arrepiéntete. Nadie se puede arrepentir de lo que no es pecado. Solo se arrepiente de lo que es, porque perder el fuego del amor hacia Dios es pecado. Si no, el Señor no pediría, arrepiéntete. Y dice, ¿cómo vas a recuperar ese amor que tenías al iniciar tu vida cristiana? Haz las primeras otra vez. Otra vez. No es nada místico, no es nada súper difícil. Vuélvete a la oración, vuélvete a la lectura de la palabra, vuélvete a compartir de Cristo a otros, vuélvete a perdonar y amar a los demás y hacer, vuélvete a las verdades básicas del cristianismo, y el fuego que tenías que te hacía amar al Señor con intensidad volverá a arder en tu vida, pero con un amor más maduro. Vas a contagiar a los demás y vas a impactar a los demás. Alguien aquí que le glorifique. Puede venir el tecladista. No voy a terminar, no voy, ni estoy a 5, ni a 10, ni a 15. Solo quiero llamar al tecladista. Déjenme llamarlo.
Es que ya va a terminar. No voy a terminar. Necesito al tañedor. Ay, Jesucristo, ayúdanos. ¿Qué encuentro en este pasaje que me bendice a mí? Lo aplico a mi vida, a la congregación donde estamos presidiendo y a la red de pastores que presido, entre ellos a Omar y a él cita. Yo encuentro 3 verdades básicas para que Dios envíe fuego cuando hay un tiempo de indecisión, cuando hay un tiempo donde personas en la congregación, y lo digo con respeto a los pastores que están aquí y a los líderes, se están medio enfriando. Porque cuando tú sientes que un líder te está enfriando, olvídate de un miembro de la congregación, de una oveja, un líder que de repente no sabe si congregarse o no. Si de repente antes dirigía y se esforzaba, se sacrificaba, lleva toda una vida de sacrificio y ahora ya no sabe si va a llegar el domingo o no. Y a mí me ha pasado. Yo dije, ¿qué pasó? Pues lo entiendo de alguien que tiene una fe débil y que tiene poco en el Señor, está aprendiendo los rudimentos de la fe, pero no lo entiendo de alguien que tiene 30 años sirviendo a mi lado. No lo entiendo. En ese tiempo, en una temporada donde tú percibes que la pasión por Cristo se te está apagando, necesitas 3 cosas: levantar un altar, ofrecer un sacrificio y elevar un clamor. Levantar un altar, ofrecer un sacrificio y elevar un clamor. Llamo su atención a que el altar que Elías levantó no era un altar nuevo. Escuche, no era un altar nuevo como en Apocalipsis, que le dice a la iglesia de Éfeso: haz las primeras obras. Le dice: vuelve a levantar tu altar. Era un altar que se había usado, que había sido descuidado y ahora estaba arruinado. Hay iglesias que tienen el altar arruinado. Hay familias, hay hombres o mujeres, jóvenes, señoritas, pastores que tienen un altar arruinado. Y la primera verdad es: levanta el altar que has descuidado. ¿Alguien aquí recibe esta palabra? Porque es sobre un altar donde el cielo va a enviar fuego. Es sobre donde Dios va a enviar fuego. Levante el altar. El altar es un lugar de encuentro, por definición lugar alto, lugar de encuentro con Dios. Este altar estaba en el Carmelo, en el monte donde Elías sugirió o convocó a ese desafío a los profetas de Baal, y él con el rey Acab ahí, porque el rey Acab había propiciado, había abierto la puerta a la idolatría. Siempre una autoridad es la que se descuida, y por eso el diablo entra como Juan por su casa, porque una autoridad le abrió la puerta. Un pastor no se puede dar el lujo de que se le apague el fuego o se le arruine el altar. Sí pasa, pero no puede, porque entonces él abre la puerta a que el enemigo entre a las familias, al liderazgo, al ministerio, porque el pastor es la puerta. Jesús lo dijo: yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy el buen pastor. El pastor es el factor clave para que una iglesia se avive o no se avive, crezca o decrezca, porque él puede estorbar lo que Dios quiere hacer o puede abrir la puerta para que Dios haga lo que quiere hacer. Con respeto te digo, pastor, porque soy pastor, te puedo hablar así. Si sientes que tu altar se arruinó o decayó, vuélvelo a levantar. Ahora, un altar se levanta para ofrecer un sacrificio, dígalo. Un altar no es un concurso de altares, a ver quién tiene el más alto, el más bonito, el más choncho. Es para ofrecer un sacrificio. La razón del altar es ofrecer un sacrificio. Y el sacrificio somos nosotros. ¡Ay, jole! Dice Romanos 12:1. Tal vez muchos de ustedes lo conocen. Romanos 12:1. Que ofrezcamos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable. Les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual
ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Nueva versión internacional simplificada. Leo la Reina Valera. Así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es su culto racional. La palabra de Dios para todos de Romanos 12:1. Por esto, hermanos, puesto que Dios nos ha mostrado tanta misericordia. ¿Sí nos ha mostrado misericordia? No ha sido lento para la ira y grande. Les ruego que entreguen todo su ser como sacrificio vivo a Dios. Esa ofrenda que es su vida debe estar dedicada solamente a Dios para poder agradarle. Esta clase de adoración es la que realmente tiene sentido. ¿Qué es el altar? El tiempo que nosotros apartamos para Dios y que le damos lugar a Él. El altar ya no está en un edificio, en una edificación. Se le puede llamar altar a la plataforma, pero realmente esto es una plataforma. El altar está o se convierte cuando hay alguien ahí buscando a Dios de todo corazón. Pero el altar está en tu corazón, donde tú dispones tu vida para darle lugar a Dios, donde tú empiezas a hablar con Él, a orar con Él. Puede ser tu cama, puede ser una silla, puede ser el baño, puede ser el coche, donde quiera que tú estés, donde te detienes a considerar a Dios, a darle un tiempo y a darle lugar en tu vida. Ahí se levanta un altar. Pero el altar requiere sacrificios, dígalo. Y antes de pedir tienes que entregar. Lo deberías de anotar. Hasta salió en verso. Sin esfuerzo. Antes de pedir debes entregar y lo deberías anotar. Antes de pedir, porque la mayoría de nosotros se acerca a Dios con necesidad, y está bien porque Dios es un padre. Pero el altar no tiene razón de ser sin un sacrificio. Lo primero que hay que hacer es: aquí estoy, te vengo a buscar. Sé que hay un montón de defectos y de fallas que tengo. Voltea a ver a tu vecino y dile: te están profetizando. Yo sé que tengo un montón de fallas y defectos, pero vengo a ti, Señor. ¿A quién iré si solo tienes palabras de vida eterna? Me has dado una esposa maravillosa a la cual maltrato. Ay, híjole. Me has dado hijos preciosos, los cuales provoco a ira. Me has dado trabajo y un buen negocio, pero no soy íntegro. Me miento, falseo y doy cheques sin fondos. No he cumplido con mis diezmos y soy rata del Señor, ratilla del Señor. Lo primero que hay que hacer al venir a Dios es ofrecer un sacrificio. Nuestra vida es el sacrificio. ¿Alguien le da un fuerte aplauso a Dios? Y entonces, una vez que Elías levantó el altar y puso el animal cortado en pedazos, levantó un clamor, elevó un clamor: respóndeme, Señor, respóndeme. La oración que hizo Elías es aproximadamente de 35 segundos. Dice la Biblia, y lo dice claramente, que los profetas de Baal comenzaron desde temprano, pasaron al mediodía hasta la hora del sacrificio, que fue cuando le dieron el lugar a Elías, como a las 3 de la tarde. Los profetas de Baal tal vez pasaron clamando a su Dios entre 5 y 6 horas, y sus dioses no les. Pero Elías hace una oración de 35 segundos. Y ¡wow! Una llamarada del cielo vino y consumió el holocausto. Dice la oración del versículo 35 y el versículo 36 del primer libro de los Reyes. Quiero que alguien que tenga un reloj, o tal vez tú, Omar, me cuentes cuántos segundos o cuánto tardó en hacer la oración que hizo Elías, ubicada en los versículos 35 y 36. No, en los versículos 36 y 37. Voy a decirte cuando comiences, 36 y 37. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto,
Se acercó el profeta Elías y dijo: cuenta, Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo, y que no se me ocurrió a mí esto, sino por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, Señor, eres el Dios verdadero y tú vuelves a ti el corazón de ellos. ¿Cuánto tiempo fue? 33 segundos. Dios no necesita oraciones tan largas. Tampoco estoy diciendo que ores 33 segundos, no manches. Ese fue Elías, porque la oración de 35 segundos había emanado de 3 años de búsqueda de Dios. Alguien dele un aplauso al Señor. Sí, la oración pública de Elías fue de 35 segundos, pero él había estado buscando a Dios 3 años y medio. Y el fruto de los 3 años y medio de buscar al Señor, de estar en su presencia, aun cuando se secó el arroyo y luego una viuda lo sostuvo, fue que cuando él tuvo que hablar con Dios en público, una oración breve sacudió el cielo. Hay algunos que oran 1 hora y no se les nota. Salen hasta más enojados. Voltéale a ver la cara a su vecino y dígale: ¿qué se me hace que tú eres de esos? No, dígale a los de atrás: me pasó rozando, pero me agaché. Oye, manito, se te debe notar cuando oras. O sea, no que salgas diciendo: ay, oré, no, pero o sea, sales distinto. Como que el reflejo de Dios se te mete al corazón y se te nota. Hay como un brillo como el de Moisés, porque has estado con Dios. Bueno, él estuvo 40 días, pero aunque sea a ti 4 minutos o 40 minutos. Él oró 35 segundos y el cielo respondió. Cuando tú levantas un altar, dispones un tiempo, consideras a Dios, ofreces tu vida en sacrificio, entonces puedes elevar un clamor. Y el clamor no fue para él: bendíceme Dios, bendíceme. Esa sería tu oración y mi oración. Él dijo: para que este pueblo conozca que tú eres Dios, para que vuelva el corazón de ellos a ti. Siempre en la oración debes clamar por otros y por el propósito de Dios. Y ahí en algún momento dejas un poquito para ti. Pero aunque tú no oraras por tus necesidades, cuando tú clamas a Dios, oras a Dios, te acercas a Él con corazón dispuesto, lo que no pides, que Dios sabe que lo necesitas, te lo da, aunque tú no lo hayas pedido. Voy a terminar a tambor batiente. ¿Están listos? Los profetas de Baal levantaron exactamente el mismo altar de Elías, salvo 2 diferencias, y son las que quiero tocar. Y de una de estas diferencias voy a seguir hablando mañana. Cuando Elías levantó el altar, diga: los 2 eran de piedra. Diga: los 2 sacrificaron un buey. O sea, mismo sacrificio, y los 2 pusieron leña debajo. Pero hay 2 cosas que se mencionan cuando Elías construye el altar. Número 1, Elías lo levanta con 12 piedras. El asunto es que Elías lo está haciendo en el Carmelo, en el reino del norte de la nación de Israel. Para ese momento el reino de Dios, o el pueblo de Dios, la iglesia, se había dividido en 2. ¡Ay, golé! El del sur, llamado Judea, y el del norte, llamado Acab. Era rey del reino del norte, que solo agrupaba a 10 de las 12 tribus. Las otras 2 tribus, Judá y Efraín, se quedaron en el reino del... Pero cuando Elías levanta el altar, él pone 12 piedras conforme a las 12 tribus de Israel. El altar que Elías levanta es de unidad. ¿Alguien aquí le puede dar gloria a Dios? Y es que a veces es difícil estar en paz con todos. Por eso la Biblia dice: en cuanto dependa de ti, procura estar en paz
Tal vez no llegues a estar en paz, pero tú procura estar en paz. Haz todo lo que está al alcance dependiendo de... Y cada vez que ores, tú tienes que orar con una actitud de unidad, aún contra los que te han hecho mal y contra los familiares, socios, jefes que te traen de bajada. Cuando tú ores, los debes levantar delante de Dios y bendecir. Por eso dice la Biblia: si tú traes tu ofrenda y te acuerdas que el pastor tiene algo contra ti, deja tu ofrenda en el altar, ve, reconcíliate con el pastor y entonces trae tu ofrenda al altar. Si tú traes tu ofrenda al altar, pero has pecado contra otra persona de la iglesia, ve y reconcíliate primero con él, porque debes levantar un altar de unidad, el cual Dios pueda visitar. Dale un aplauso al Señor. Dios no visita los altares de la división. Alguien le da un aplauso a Dios. Dios no visita los altares del enojo y de la crítica. Es una fuga para el poder de Dios. Por eso Elías nos enseña que aunque está en el reino del norte, que solamente contiene, él levanta 12 piedras. Y cuando mi esposa y yo tuvimos una situación familiar donde 2 de nuestros hijos se apartaron del Señor o menguó su pasión por Dios, pero cuando orábamos, nosotros orábamos por ellos como si ellos estuvieran allí. Y ahora ellos están ahí. Y ahora ellos oran con nosotros. Porque tú tienes que perseverar levantando un altar, un clamor, como si hubiera unidad, aunque no la haya, porque tú la deseas, tú la anhelas, y porque es el propósito de Dios. Por eso es bueno que estemos hoy reunidos, las iglesias conectadas, los pastores conectados, filiales y asociados del ministerio aquí de Omar y de Elsa, de la iglesia del Centro Cristiano Amigos, porque necesitamos guardar, fortalecer la unidad. Lo dijo el excelentísimo e ilustrísimo: lo que se celebra se fortalece, y lo que se deja de celebrar se debilita. Celebramos estar unidos, celebramos ser una familia, celebramos caminar juntos para que permanezcamos unidos y se genere una historia, un modelo a las siguientes generaciones. Diga unidad. Voltéense a ver los esposos, hagan como que ojos de becerro a medio morir y digan: unidad, amor. Unidad. Tienes unos ojos verdes maravillosos debajo de esas 2 cejas. Ya les he contado. No, mejor no. Cuando le vi los ojos a mi esposa por primera vez, yo dije: grandes y maravillosas son tus obras, oh Dios Todopoderoso. Dije: ¿quién es esta chica? Yo me congregaba en la casa de su papá, que una iglesia comenzó en su casa. Yo he visto eso. Vi una casa que recibió personas. Yo era el 9º que asistía a esa casa, varias semanas y meses, y vi crecer hasta 120 personas en esa casa. Y vi que nos cambiamos a otro edificio y se llenó. Y nos cambiamos a una bodega para 600 personas y se llenó. Y ella estaba en la casa donde yo me reunía, éramos 9, ella cuidaba a los niños. Pero ese día que el sol le iluminó la cara y que oí una melodía como diciendo: aleluya, aleluya, y que cada quien agarre la suya, dije yo: ¿quién es esta chamaca? Y ya llevaba yo 2 años tal vez en esa congregación, y empecé a ver a Angélica como un ángel enviado a bendecir mi vida. Pero es verdad, los esposos que no superan las diferencias, al orar hay una
una fractura por donde no viene el fuego del cielo. Así hables en lenguas y casi flotes. Porque el altar que Dios visita es un altar de unidad. Que hay que levantar las piedras y ponerlas ahí y por fe clamar que un día unidos vamos a estar. Vamos, dale gloria a Dios, dale gloria. La segunda diferencia es que el Elías manda aventarle agua a su altar. Hagan así. No puede ser. Yo tenía un señor, ya partió con el Señor, que de tanto pegarse se hizo pelón a toda esta parte. Y era su expresión, se llamaba Don Lupe. Decía, no puede ser. Yo decía algo y estaba ahí sentado y yo dije algo fuerte porque ya se pegó él en la cabeza. Entonces, 1, 2, 3, no puede ser. No, es el no puede ser. 1, 2, 3. Manda a aventar agua. Dice que 4 cántaros de 10 litros cada cántaro, 40 litros. Y luego dice, háganlo una segunda. Solo que se te ha olvidado que no hay agua. Hay una escasez de agua de 3 años y medio. Y si hoy en día 1 año o 2 de escasez de lluvia pone en crisis una ciudad, un estado o una nación, imagínate sin pozo, sin agua en el grifo, sin regar las nubes. La nación se estaba deshaciendo por la falta de agua. Hacía falta de forraje, falta de hierba, falta de animales, el agua es esencial para la vida. Pero Elías está pidiendo lo que no hay. Porque aparte de que tú ofreces un sacrificio como es el animal, el buey, o sea, tú y yo. No te dije buey, dije como, o sea, eso es un ejemplo, o sea, se conecta, pero no lo quise decir así. Tú eres el sacrificio, como era el buey en ese momento. Aparte hay que entregar lo que no hay. Escucha bien, y voy a terminar en unos minutos. Hay que entregar en el altar lo que tú esperas que el cielo te pueda regresar. ¿Qué es lo que no había? ¿Qué es lo que él dijo que se pusiera en el altar? ¿Qué tanta? O sea, 40 litros es suficiente, tal vez 20, tal vez 10, pero es una exageración. Sí, pero después de que fuego y Elías degolló a los profetas de Baal, dijo, una lluvia grande se oye. El capítulo 18, donde estamos leyendo, al final del capítulo dice, una lluvia grande se oye, porque el cielo te va a regresar lo que ofrezcas sobre el altar. Alguien dele gloria a Dios. Alguien aquí no está entendiendo lo que Dios nos está hablando. Agua. Los profetas de Baal truqueaban su altar. ¿Qué dije? ¿Quién me repite lo que dije? Los historiadores, y hay relatos, Baal es el dios del excremento. Sí. El dios del excremento. De ahí viene la palabra Baal-Zebú o Belzebú, dios de las moscas del. Las estatuas de Baal, lo puede usted investigar. Ahorita no, después. Eran estatuas semihumanas con la cabeza o la cara no viendo de manera horizontal, sino vertical. Las tenían, cuando edificaban las estatuas de Baal, así. Y la boca tenía forma de esfínter humano, donde se ponían estas estatuas cerca de las montañas o los lugares altos naturales, para que por detrás hubiera una escalera de piedra y los adoradores de Baal llegaran hasta lo alto de la cabeza y ahí arrojaran, pues discúlpeme, yo sé que suena grosero, las heces fecales y todo fluido interno, porque se consideraba Baal el dios de las entrañas, el que sanaba las entrañas. Y pues en aquel tiempo, sin higiene, sin lavarse, había muchas enfermedades
Yo fui a la India, a donde nace el Ganges, en una ciudad llamada Varanasi. 3 años fui de misiones ahí, en la provincia del norte de la India, Uttar Pradesh, donde el río adorado, el Ganges, que es considerado un dios, la gente mete sus animales, sus vacas o sus vacas típicas de allá, llenas de todo, y las lavan en el Ganges. Y el Ganges es tan sagrado que los gurús indios más elevados no los entierran o incineran, sino los avientan para que se pudran en el Ganges. Pero tú ves a la gente lavando las vacas o los animales aquí, y a 30 metros la gente bebiendo agua en rituales 7 veces para purificarse con el agua del Ganges. Claro que la India es el país número 1 en enfermedades gastrointestinales, y se muere mucha gente porque ellos beben del agua del Ganges cuando está totalmente. Yo lo vi aquí lavando las vacas y acá bebiendo agua a los 40 metros. Y en aquel tiempo, con tantas enfermedades, acudían a Baal y ofrecían pues los fluidos cuando estaban enfermos, el vómito lo ofrecían. Nada más santo que Dios, el Señor Dios de Israel. 3 veces santo: santo el Padre, santo el Hijo, santo el Espíritu Santo. Y nada más inmundo que Baal, el Dios de él. Y los profetas de Baal, para atrapar a sus adoradores, escucha, porque esto es de parte de Dios para ti, hacían unas bolitas de excremento. En la tierra del Monte Carmelo, si tú lo investigas, es una tierra semi-azufrosa. ¿Cómo es? Y en general, en varias partes del Medio Oriente ahí, ellos mezclan esta bolita de excremento con el azufre que encuentran en la tierra y le meten adentro una resina de las plantas endémicas originales de la zona, que en las junturas de los arbustos, como el de la zarza que Moisés vio que ardía, se segrega una goma inflamable, una savia chiclosa inflamable, de manera que dentro de la bolita de excremento, que parece un lodo, le meten, la mezclan con azufre de la tierra y le meten una resina inflamable y la meten entre los leños, para que en el momento de más fuerza del sol, donde la temperatura la resina combinada con el azufre en aquella mezcla se incendia espontáneamente. Entonces los profetas de Baal empiezan a adorar a su Dios, y de la leña surge un fuego. Y los que están asistiendo ahí a esas celebraciones se asombran que sin poner ninguna fuente de fuego el altar Y Elías conocía el asqueroso truco de estos profetas pastores falsos. ¡Ay, jole! Que truquean sus altares y que hacen que la gente se emocione y la gente entra en un frenesí por una superproducción. Y no estoy en contra de hacer las cosas con excelencia, pero hay gente que puede tener una superproducción que compita con un concierto de Luis Miguel. Unos músicos que son chipocludos, unas luces, un sonido, unas coreografías, un humo que hasta la gente hace así. Uno dice: padres, ¿qué están haciendo? Pero no hay presencia, porque tú puedes tener una superproducción sin presencia. Y hay iglesitas abajo de un árbol con un piso de tierra, un techo de láminas, que usan una consola Alfa 8 reestructurada, y que le jalan 3 canales. Los pastores que entiendan Alfa 8, y se oye así como si fuera que vende verduras en la esquina: traigo los tomates a mitad de precio. Pero de pronto empiezan a cantar y algo pasa en el ambiente. La presencia de Dios viene, y no es por la excelencia musical. No sé si Dios viene para que no le causen más dolor. No es cierto. No, Dios ve el corazón. Pero hay pastores, falsos profetas,
que pueden truquear los altares donde se supone que hay que adorar a Dios y producen fuego falso que sorprende a la gente. Y la gente, imagínate, viene a ver si Baal es Dios y de repente un fuego que no existe brota espontánea. Y Elías dijo: no, métanle 40 litros de agua. Ya. O sea, el truco que puedas tú poner con la leña no va a jalar. Échenle 80 litros de agua. No, ya estás obsesionado, Eli, estás obsesionado. Échenle 120, que el agua se desbordaba de la zanja. De manera que ningún profeta de Baal y ninguna persona que conociera ese podría creer que él va a truquear el altar. Respóndeme, Señor. Respóndeme. ¿Con un altar totalmente inundado? Y un fuego que dice la Biblia descendió, quemó la ofrenda, quemó la leña, fundió las piedras y lamió el agua que estaba en el altar. A Dios no le importa la dificultad que haya para poder manifestarse. Cuando hay alguien que lo honra, alguien que lo busca, levanta el altar, ofrenda el sacrificio, eleva un clamor, lo hace en unidad, y Él tiene un corazón para que Dios sea Dios. Él desciende y envía fuego al corazón. Es exactamente lo mismo que pasó en Pentecostés. Todos hagan así: 1, 2, 3. No, pero como que se acaban el oxígeno del lugar. 1, 2, 3. ¿O no dice que estaban unánimes juntos? ¿No era un altar de unidad? ¿No era en medio de la persecución, con toda esa dificultad, donde Dios envió fuego del cielo y se les aparecieron como unas lenguas o flamas de fuego y se les metieron al corazón? Y el Pedro, que había negado a Jesús frente a una sirvienta, ahora publica quién es Jesús ante una multitud, y 3,000 deciden bautizarse y reconocer que Jesús es Dios. ¡Ya acabé! ¡Ya acabé! Centro Cristiano Amigos.